Bienvenidos, alumnos. En esta teleclase vamos a tomar el concepto central de determinantes como medida de área y volumen. Bajo este concepto vamos a demostrar que el producto cruz de dos vectores da por resultado el área de un paralelogramo. Principalmente desarrollamos bajo el método del paralelogramo, recordando que es la proyección en forma paralela del vector U en este caso y del vector B en esta otra situación. Como vemos, geométricamente se forma un paralelogramo. Si tenemos en mente la geometría plana, los principios de la geometría que establecía cuál era el área de un paralelogramo, recordamos que era base por altura. En este caso, la base la podemos tomar como el vector U y realizando una proyección perpendicular tendríamos la altura h del paralelogramo. Si observamos, se termina formando un triángulo rectángulo cuyo ángulo que podemos llamar θ es el formado entre los vectores U y B. Reemplazando el área, ejemplificando a la base como el vector U y la altura por principios de la trigonometría, recordamos que el seno del ángulo θ es el cateto opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es la altura h. Y la hipotenusa no es ni más ni menos que nuestro vector B. Es decir, que de esta fórmula podemos despejar simplemente este factor que está dividiendo pasa multiplicando la altura h. Y nos queda el vector B por el seno de θ. Como concepto final, tengan en cuenta que estamos considerando módulos de los vectores. A modo de ejemplo, vamos a encontrar el área del paralelogramo formados por los vectores U y B a través de sus componentes. Recordemos que el concepto fundamental es el módulo del producto cruz de estos vectores. Un modo de desarrollarlo es a través del determinante que tenemos los elementos I, J y K que se conocen como los versores o vectores unitarios de los ejes correspondientes a cada ejemplo, como en este caso, en que tenemos el vector U con sus propios elementos y el vector B con sus propios elementos. Desarrollando, como acá ya se escribió en la pizarra, el determinante se obtiene cada versor multiplicando las componentes. Como resultado de la operación algebraica, contamos con un nuevo vector a través de sus componentes. Hallamos el módulo de ese vector, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de esos elementos. Obtenemos la raíz cuadrada de 299 y el resultado final vendría a representar el área del paralelogramo representado por los vectores originales U y B. Por último, en una representación gráfica geométrica mediante el software GeoGebra, se puede observar que el área sombreada representa precisamente el área del paralelogramo en cuestión. A continuación, los invito a trabajar en la siguiente actividad práctica. A continuación, alumnos, les dejo una clave de respuesta con un cuadro a medio completar.
Bienvenidos. En esta teleclase trataremos el concepto de dilataciones. Principalmente se trata de son funciones que de alguna manera transforman o mapean un espacio hacia otro. Y también bajo ese mismo concepto trataremos el tema de reflexión. En el siguiente ejemplo vamos a abordar el concepto fundamental de reflexión en el plano. A modo gráfico, en el primer ejemplo tenemos una reflexión a eje Y, es decir, la misma función representada, pero en forma de reflexión sobre ese eje Y. Y en este otro ejemplo vemos esa función representada bajo una reflexión en eje X. En el siguiente ejemplo, sea B, 3, 4, aplicamos la reflexión con respecto al eje Y. Como ven en el gráfico, se obtiene la matriz XY multiplicada por los elementos menos 1 y 1, lo que obtendremos una matriz a representar como menos XY. Sustituyendo y realizando operaciones, se obtiene, según el gráfico, los elementos menos 3 y 4. Tomando ahora el vector reflejado, se llega al vector inicial. En el siguiente ejemplo también se cuenta con el vector B, 3, 4. Ahora aplicamos la reflexión con respecto al eje X. Contamos con la matriz XY multiplicada por los elementos, en este caso, 1 y menos 1, para obtener el reflejo a X, que sería los elementos X menos Y. Sustituyendo y realizando las operaciones correspondientes, se puede obtener, según gráfico, el elemento 3 menos 4. Tomando ahora dicho vector reflejado, se puede llegar al vector inicial. También se pueden tomar dichas reflexiones respecto a funciones. Como en el ejemplo que se visualiza, básicamente se representa con una rotación de los ejes. Sea B3, 4, aplique la reflexión respecto a la recta Y igual a menos X. Bajo el mismo concepto que en el caso anterior, sea B3, 4, se aplica la reflexión, en este caso, con respecto a la recta Y igual a X. Después de los conceptos vistos o repasados, los invito a la siguiente actividad práctica. Vamos con la clave de respuesta de la actividad, que en pantalla pueden visualizar un cuadro a medio completar. Bienvenidos. En el siguiente video trataremos la fórmula del cambio de variable en dos dimensiones. Ahora vamos a aplicar el concepto de cambio de variable en la siguiente
resolución de la integral. Principalmente consideramos a u como el coseno de 5i. Para hallar el diferencial de u debería ser menos el seno de 5i por 5 diferencial de i. Vemos que estas expresiones están en la integral original como u y muy semejante al diferencial de u. Solamente faltaría aplicar el menos 5, anteponiendo a esa parte de la integral. Como estamos alterando la integral original, tenemos que multiplicar por menos un quinto y conservamos de alguna manera la expresión original. Reemplazando, tenemos menos un quinto integral de u al cuadrado diferencial de u. Por regla de integración sabemos que la integral de u a la n diferencial de u tiene por resultado a u a la n más 1 sobre n más 1, siempre sumando la constante de integración. Operando con la integral y bajo este método de resolución obtenemos que es menos un quinto. Recordemos que la resolución es en u a la 3 sobre 3 más c. Bien, ahora podemos operar algebraicamente y reemplazar el valor de u tal cual lo ejemplificamos al principio. Tendríamos menos u al cubo sobre 3 por 5, 15, más c. Reemplazando, tenemos menos u coseno de 5i al cubo sobre 15 más c. Esta expresión final viene a representar la resolución de esta integral. A continuación, los invito a realizar la siguiente actividad práctica para afianzar lo que acabamos de ver. A continuación vamos con la clave de respuesta de la actividad que acabamos de ver. A modo de ejemplo se han desarrollado algunos de los cuadros. Bienvenidos. En el siguiente video trataremos un tema que es coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. En el ejemplo vamos a tomar cómo pasar de coordenadas polares a cartesiana. Me adelanté en el gráfico
dibujé los ejes X e Y y tomé lo que se podría decir un vector. Bien, podemos contener, digamos, según del eje del cual hablamos, una u otra información. Si hablamos del eje polar, seguramente tendremos el valor de este vector como R y el valor de dicho ángulo alfa. Y bajo el eje de cartesiano podríamos tener el valor de X y el valor de Y. Ahora bien, cuando hablamos de forma polar o de forma cartesiana, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que se representará como R y alfa y otro se representará como X e Y, que son los pares ordenados de los ejes. ¿Qué parámetros tienen entre una forma de representación y la otra? Básicamente la trigonometría. Cuando representamos un triángulo rectángulo cuyo ángulo es alfa y podemos tomar este cateto como X, este cateto como Y y la hipotenusa conocida como R. Podemos decir que el coseno de alfa, recordamos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es X. La hipotenusa es R. ¿Sí? Decir que nuestro valor de X, despejando, sería la hipotenusa R por el coseno del ángulo alfa. Ahora, si recordamos el concepto del seno del ángulo, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto es Y, que es el opuesto al ángulo. Tenemos que es Y sobre R. Despejando Y, obtenemos que es R por el seno del ángulo. Bien, acá ya tenemos ejemplificado cómo con datos de coordenadas polares llegamos a los valores de las cartesianas. ¿Cómo? Y decir que X es R por el coseno de alfa y que Y es R por el seno de alfa. Algo más por mencionar, la forma cartesiana, una manera de expresarlo es también a través de la forma binómica. En este ejemplo contamos con la información de R2 y el alfa 120. Acá me adelanté y sabiendo cómo es la forma de pasar de polar a cartesiana, resolvemos con la ayuda de una calculadora científica 2 por el coseno de 120 grados y en este caso 2 por el seno de 120 grados. En este caso el coseno de 120 grados es menos un medio, simplificando quedaría menos 1. Y en este caso es 2 por raíz de 3 sobre 2, simplificando quedaría raíz de 3. Podemos directamente reemplazarlo. Finalmente expresamos que X vale menos 1 y vale raíz de 3 y bajo la forma binómica tendríamos menos 1 más raíz de 3 y. Así dejamos expresada de manera cartesiana esta configuración de polar. Estamos en condiciones y los invito a realizar la actividad integradora.